mi cruz y mi maldad, le alabaré, pues digno es Él. Tú eres mi todo, Dios. Cuando caí me levantó, sediento fui y Él me sació. Tú eres mi todo, Dios. Cristo, Salvador, digno de adorar. Cristo, Redentor, digno de adorar. Cristo, Salvador, digno de adorar. Cristo, Redentor, digno de adorar. Digno de adorar. Digno de adorar. Se construyó en Berlín la Iglesia de la Reconciliación, un templo de estilo gótico que fue bautizado con el nombre de la Iglesia de la Reconciliación, una impresionante edificación de ladrillo de estilo neogótico. Cuando Berlín fue dividido en las distintas zonas de ocupación por el famoso Muro de Berlín, la parroquia quedó dividida a partir de 1945, así que la iglesia quedó en el sector soviético, mientras que la mayoría de los feligreses vivían en el contiguo sector francés. En 1961, cuando se levantó el Muro de Berlín, este pasaba directamente por delante de la iglesia, que quedó a partir de ese momento inaccesible, desde Berlín Este como desde el Berlín en el oeste, y la iglesia prácticamente quedó en desuso. La antigua Iglesia de la Reconciliación fue volada, fue destruida en 1985 por las tropas de frontera de la República Democrática Alemana, después de haber quedado inaccesible prácticamente en medio de los dos muros que dividían estas dos partes de Alemania. Esa franja donde quedó la iglesia en desuso y nadie podía tener acceso a ella, se llegó a conocer con el nombre de Franja de la Muerte, y por esa razón en el 85 las tropas de la RDA dinamitaron, destruyeron el templo. Así que la derribaron con el pretexto de aumentar la seguridad, el orden, la limpieza junto a los límites de Berlín Oeste. Y sin embargo, 5 años más tarde, es decir, en el verano de 1990, comenzó el derribo de las instalaciones fronterizas y cayó el muro de Berlín ante los ojos, ante la mirada de todo el mundo. El terreno sobre el que se había levantado la Iglesia de la Reconciliación se cubrió de maleza y de arbustos. Y es totalmente paradójico que en un templo que se llame la Reconciliación termine en medio de un muro que divide a una misma nación, a un mismo pueblo. Pero por extraño que nos parezca esta tarde, la reconciliación no fue derribada solamente en Alemania, sino que también ha sido destruida en la vida del ser humano por causa del pecado. Usted y yo, déjeme decirle esta tarde que usted y yo somos expertos constructores y albañiles.
Podemos estar convencidos esta tarde que usted y yo somos expertos en construir, en levantar paredes, muros de división. Y déjeme darle un ejemplo. Su jefe le dijo algo que le ofendió, pero usted hizo todo lo que pudo, se esforzó en el trabajo. Y sin embargo, su jefe criticó su trabajo. Usted deja que esa amargura lo carcoma por un buen tiempo. No lo puede perdonar. Ahora todo lo que él hace a usted le molesta. Usted ha comenzado a edificar una pared de división. Y podríamos tener en este lugar bloques de cemento o de ladrillo para ir construyendo un muro imaginario esta tarde. Ese muro podemos comenzar a construirlo entre personas, entre semejantes, con bloques o con ladrillos de amargura, de incomodidad, de odio, de resentimiento, de rabia, de enojo, de menosprecio, de rebeldía. Y es muy triste también ver que los matrimonios se derrumban de la misma manera. Sí, muchos matrimonios se destruyen debido a las paredes de división que nosotros construimos. Somos expertos, albañiles y constructores de muros que nos dividen y que nos separan. Si su cónyuge le dice algo ofensivo y usted entonces se siente agredido, quizá usted le da la espalda la mayoría de las veces, enojado y ofendido. La pared ha empezado a edificarse. Y en su corazón comienza a surgir la amargura, la incapacidad para perdonar, el resentimiento, los celos, el odio, etc. Todo esto hace que la pared de división entre dos esposos, una pareja, comience a crecer y que ustedes dejen de hablarse, se evaden y se aborrezcan. Construimos paredes de división y de separación porque no estamos en paz. Esa es la razón. Construimos muros, paredes de división porque no estamos en paz, no solamente con nuestro prójimo. No estamos en paz con nuestro prójimo y no estamos en paz con la creación porque no estamos en paz con Dios. Pero ¿qué es la paz? Que es una palabra que se convirtió en una palabra mal usada. Una palabra que ha perdido su poder, el significado verdadero. Y quizá para pueblos como el nuestro, es una palabra que parece utópica. ¿Qué es paz? La palabra paz viene del latín pax. Y es un estado a nivel social o personal en el cual se encuentran en equilibrio y en estabilidad las partes de la unidad, de una unidad. También se refiere la palabra paz a tranquilidad mental o a la tranquilidad de una persona o de una sociedad. Y definiéndola en sentido negativo es la ausencia de inquietud, de violencia o de guerra. Y en el plano colectivo, viéndolo desde el punto de vista del colectivo en general, la palabra paz es lo contrario de guerra. Es ausencia de sentimientos negativos y es considerada el estado interior positivo que es deseado para tanto uno mismo como para los demás hasta el punto de convertirse en un propósito o meta de vida. También está el origen etimológico de la palabra paz, que está asociada a los saludos de algunos pueblos. En hebreo la palabra shalom significa paz. En árabe la palabra paz también tiene un gran significado, salam. El saludo de paz o beso de la paz es una parte de la misa en que los asistentes se dan la paz. En el derecho internacional se denomina paz al convenio o tratado que pone fin a una guerra. Existe una rama del estudio de las relaciones internacionales denominada irenología, que es el estudio de la paz y los conflictos. Hablemos de paz un poco esta tarde en Colombia, la paz en Colombia. Nuestro país espera por un estado de paz social desde el año 1948.
En 1953, bajo el mandato del general Gustavo Rojas Pinilla, se produjo la primera amnistía en la que cientos de guerrilleros liberales del llano entregaron sus armas bajo el mando de Guadalupe Salcedo. A partir de 1958, con el Frente Nacional, que consistió en un mecanismo para turnarse la presidencia durante los siguientes 16 años, surgieron en esta época del Frente Nacional las FARC, el ELN, el EPL y el M-19. Todos ellos grupos armados al margen de la ley. Y a través de los años, diferentes gobiernos intentaron de muchas maneras conciliar la paz para nuestro país, pero sus esfuerzos no rindieron frutos permanentes. El último esfuerzo conocido que se ha realizado para conseguir la paz social en Colombia inició el 4 de septiembre de 2012 y sus resultados son de conocimiento público en todo el mundo. Como nación, como país, como pueblo, hemos construido muros de división que nos separan por diferentes razones. Nos dividimos por causa de política, nos dividimos por causa del dinero, nos dividimos por causa de la tierra, por causa del poder, por causa de la religión, aún por causa del deporte nos dividimos, por causa de la música, etcétera. Pero no nos damos cuenta que hay algo que está más allá de estas causas que nos separan unos de otros, y eso es el pecado. Hay un texto en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 59, que habla de la separación que producen los pecados en nuestras vidas, la separación que el pecado produce de Dios. El profeta Isaías dice: escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. De hecho, hay un proverbio en el capítulo 18 del libro de Proverbios que dice cómo la ofensa separa a dos amigos, divide a dos amigos. El proverbio dice: un amigo ofendido es más fácil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. ¿Qué es el pecado? ¿Por qué le tenemos tanto miedo, tanto temor a hablar del pecado? Porque nos causa aversión. A muchas personas les produce desagrado hablar de ese tema. ¿Qué es el pecado? El pecado, teológicamente definido, es errar el blanco, es fallar en cumplir la ley de Dios. Pero hay dos definiciones que quiero compartir con ustedes esta tarde, muy importantes y muy sencillas a la vez. Pecado es ofensa, pecado también es deuda. Jesús nos enseñó a orar con una oración que todos nosotros conocemos, la oración modelo, que conocemos con el nombre del Padre Nuestro. En esa oración Jesús nos enseñó también que el pecado es una ofensa o una deuda. En Mateo capítulo 6, versículo 12 dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Allí significa deudas. ¿Qué significará la palabra ofensa allí cuando en algunas traducciones, en lugar de decir deudas, dice: perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden? ¿Qué significará ofensas allí? Pues significa también ofensas. Pero cuando pensamos en la palabra deuda, que aparece en la versión de las Américas, cuando llega a esa parte de la oración del Padre Nuestro, y perdónanos nuestras deudas, la palabra deuda allí en ese punto es la palabra ofeilema, que significa obligación acumulada e impagable. Cuando Jesús dice en medio de la oración modelo que debemos decir al Padre, a Dios el Padre: Padre, perdónanos nuestras deudas, está diciendo Jesús que debemos orar a Dios el Padre para pedir que perdone nuestras
obligaciones acumuladas e impagables, nuestras deudas que nosotros no podemos y no podríamos pagar jamás a Dios. Ahora déjeme que le cuente, por favor, cómo derrumbar de manera sencilla esa pared que usted y yo tan tontamente hemos construido, hemos levantado y nos separa de nuestro prójimo. De 2 pasos para que esa pared caiga, para que ese muro caiga, ese muro que nos divide de otras personas. En primer lugar, sea humilde y deje de pensar que es la otra persona quien debe tomar la iniciativa. El orgullo apesta. Un escritor inglés, Arthur Burke, dijo que el orgullo es como el mal aliento. Todo el mundo se da cuenta que tengo mal aliento, menos yo. Y así es el orgullo. Todo el mundo se da cuenta que soy un orgulloso, pero yo pienso que soy humilde. Así que, en primer lugar, para derribar el muro que me divide en una relación con otra persona, un amigo, un familiar, un compañero de trabajo o de estudio, es ser humildes y dejar de pensar que el otro es el que debe tomar la iniciativa, ya que el orgullo puede destruir cualquier relación y con ello nuestras vidas. Así que primero debemos ser humildes. Escuche lo que Jesús dijo acerca de la ofensa, que es lo que más nos cuesta trabajo. Cuando se trata de una relación rota, nos sentimos ofendidos, dejamos de hablarnos, se acaba, se termina una relación. Entonces Jesús habló acerca de las ofensas, eso que nos hace tanto daño y nos divide. Mateo capítulo 5, versículos 22 y 24, dice así: pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Escúcheme, quiero repetir para usted el evangelio. Mateo dice, pero yo digo, son palabras de Jesús, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Enojarnos con otra persona nos sujeta de manera inmediata al juicio de Dios. Si llamas a alguien idiota, dice Jesús, si tú le dices a otra persona idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. ¿Con cuánta facilidad nosotros maldecimos a alguien? ¿Con cuánta facilidad nosotros abrimos la boca para proferir una maldición sobre otra persona, para gritarle palabras soeces y ofensivas? Y Jesús dice, si haces eso, corres el peligro de caer en los fuegos del infierno, en Mateo capítulo 5, versículos 22 al 24. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, dice Jesús, anda y reconcíliate con esa persona y luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Así que la invitación que Jesús nos hace es que en caso de que nosotros hayamos ofendido a otra persona, en caso de que nosotros seamos culpables de que una relación esté rota porque hemos ofendido a alguien, Jesús dice, busca la reconciliación. No permanezcas en el enojo, porque esto nos lleva a correr el riesgo de caer, dice el Evangelio, en los fuegos del infierno. Luego dice en Mateo 18:15, si tu hermano peca contra ti, ahora es diferente. En caso de que no seas tú el que ofendiste a la otra persona, sino que la otra persona es la que te ofende, dice Jesús, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. En los 2 casos Jesús propone que nosotros busquemos la reconciliación. Si nosotros ofendimos a alguien, Él dice que seamos nosotros los que buscamos a esa persona para buscar la reconciliación, procurar la reconciliación. Pero en caso de que la otra persona nos haya ofendido a nosotros, Jesús dice, ve a solas con él y hazle ver su falta. Y podemos entender que esto se debe hacer con humildad. Esto de confrontar a otra persona porque nos ha ofendido debe hacerse con una motivación, con un corazón correcto. Eso queda muy claro. La propuesta de Jesús
La instrucción de Jesús es que tratemos de ganar el corazón, tratemos de ganar a la otra persona, no de perder, que procuremos ganar relaciones, sostener relaciones. Así también dice Mateo 18:35, mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Y entonces Jesús pone una condición. Él dice, a menos que nosotros perdonemos de corazón a nuestros semejantes, a nuestros hermanos, así también nuestro Padre Celestial nos tratará a nosotros. ¿Qué es lo que hará Dios? ¿Qué es lo que hará Dios si no perdonamos de corazón a quienes nos ofenden? Eso lo dice el Evangelio de Marcos. Marcos dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Ahora, en segundo lugar, en primer lugar, ser humildes. En segundo lugar, pida perdón cada vez que sea necesario. Aprenda a decir a la persona que usted ha ofendido, aprenda a decir, perdóname, he sido un tonto, estaba equivocado, he sido muy egoísta y quiero pedirte perdón. Por favor, perdóname. Aprendamos a decir estas palabras y a decirlas de corazón. Por increíble que parezca, si usted es humilde y si usted aprende a pedir perdón, usted va a poder reconciliarse con muchas personas. ¿Por qué la gente no cree en Dios? ¿Sabe una cosa? Muchas personas dicen, yo no creo en Dios. No me hables de Dios. Me molesta que me hable de Dios. A mucha gente le gustaría creer en Dios, pero la gente no cree en Dios, porque ellos dicen, yo lo llamo, pero parece que Dios está sordo. Yo lo he buscado, pero parece que Él no se deja encontrar. Mucha gente le pide ayuda a Dios, pero sienten que el brazo de Dios es muy corto para ayudarlos. Pero Dios no está lejos de nosotros. Tenemos que recordar las palabras de Isaías otra vez. Isaías levantó su voz y le dijo al pueblo, escuchen. Y esta tarde yo levanto mi voz para decirle a usted en este parque, escuchen. El brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarnos. Dios no es incapaz de salvarnos. Dios es capaz de salvarnos. Ahora el oído de Dios no es demasiado sordo para no oírnos cuando clamamos, cuando oramos, cuando le pedimos ayuda. Lo que sucede no es que Dios se quedó sordo, es lo que está diciendo Isaías. Isaías está diciendo, Dios es capaz de salvarlos, Dios es capaz de oírlos. Pero en el versículo 2 del capítulo 59 de Isaías, él dice, son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. ¿Por qué siente usted que Dios no lo oye? ¿Por qué usted dice, es que yo he buscado a Dios y no he visto una respuesta de Dios? La respuesta nos la da Isaías. Isaías dice, por causa de nuestros pecados estamos separados de Dios. También el apóstol dice en el Nuevo Testamento de otra manera. Dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios por causa de nuestros pecados. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y ese destituido significa separados, aislados. Así que usted y yo hemos construido un muro de división, un muro que nos separa de Dios con nuestros pecados. Podríamos nuevamente pensar en los ladrillos de los que les hablé hace un rato. Cada ladrillo, cada ladrillo que ponemos en ese muro que vamos construyendo, que vamos levantando, que nos divide de Dios, son nuestros pecados. El enojo, la amargura, la codicia, la lujuria,
los malos pensamientos, la infidelidad y todas las cosas que nosotros sabemos que van en contra de la ley de Dios. Aunque no conozcamos todo exactamente como lo dice la Biblia, tenemos dentro de nosotros algo que nos dice cuándo estamos obrando mal y cuándo estamos obrando bien. Eso se llama la conciencia. Y la conciencia nos dice todos los días lo que estamos haciendo mal, lo que podemos hacer bien. Así que Dios no está lejos de nosotros realmente. Dios está muy cerca. El problema es que usted ha levantado una pared que lo separa. Usted ha roto las leyes de Dios y ha usado en vano el nombre de Dios. Usted ha mentido, ha codiciado, ha robado. Usted ha sido un experto constructor de un muro, de paredes que lo separan de Dios. Pero yo le tengo esta tarde buenas noticias. Dios no está lejos. Y para que usted vea cómo ese muro de división, de separación que usted ha construido con su pecado caiga, usted debe hacer dos cosas. Nuevamente, en primer lugar, sea humilde. Dios resiste a la persona orgullosa, pero da gracia a los humildes. Y este es un principio bíblico que recorre toda la Escritura. Dios le da gracia al humilde, pero al orgulloso lo castiga. Dios quebranta al orgulloso, es lo que dice Levítico 26:19. Dice: quebrantaré su espíritu orgulloso al hacer que el cielo sea tan rígido como el hierro y la tierra tan dura como el bronce. Escuche la palabra de Dios, por favor. Muchas veces usted ha experimentado que los cielos son como de hierro y que la tierra es tan dura como el bronce. ¿Cuántas personas están pasando necesidad y estrechez, aún hambre, por causa de su orgullo? Dios dice: yo quebrantaré su espíritu orgulloso. Prácticamente Dios dice: cerraré el cielo para los orgullosos y aún haré que la tierra sea tan dura como el bronce. Dios humilla al orgulloso, es lo que dice Job capítulo 22. Dice: Dios humilla a los orgullosos y levanta a los humildes. Ahora, ¿por qué Dios hace esto con los orgullosos? Porque los orgullosos se burlan de Dios. Es lo que dice segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 2. Él dice: pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero, serán fanfarrones y orgullosos y se burlarán de Dios. ¿Por qué es que Dios quebranta, humilla a los orgullosos? Porque los orgullosos, dice Timoteo, Pablo escribiendo a su discípulo Timoteo, los orgullosos se burlan de Dios. Ahora, los orgullosos quieren pecar todo el tiempo. Es lo que también dice la palabra en Santiago. Santiago escribe: ¿creen que es en vano lo que dice la Escritura? Pues da a entender que el espíritu humano que Él puso en nosotros tiende hacia los malos deseos. Sí, esa es la verdad. Nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma tiende de continuo hacia los malos deseos. Pero el generoso amor, dice Santiago, el generoso amor que Dios nos da es aún más fuerte. Por eso la Escritura dice: Dios rechaza a los orgullosos, pero es bueno con los humildes. Ahora, dijimos que en primer lugar, para que se derribe ese muro, para que caiga ese muro que nos separa de Dios, dijimos que debemos ser humildes para con Dios. En segundo lugar, como lo hicimos también anteriormente para reconciliarnos con nuestros semejantes, en segundo lugar debemos pedir perdón. Usted debe reconocer ante Dios y decirle: Dios, he sido un tonto. He estado equivocado, he sido muy egoísta y quiero pedirte que me perdones porque he pecado contra ti. El Salmo 51 es una oración de arrepentimiento del rey David. Y en esa oración de arrepentimiento del rey David, él dice: he pecado contra ti, contra el cielo mismo, contra Dios he pecado y he hecho lo malo delante de sus ojos. Eso debemos aprender a hacerlo. Y es increíble cómo la pared, el muro que nos separa de Dios,
comenzará a caer una vez que usted y yo seamos humildes y reconozcamos que hemos pecado contra Dios y le pidamos perdón, nos arrepintamos de nuestros malos caminos. Jesucristo puede derribar el muro que lo separa a usted y a mí de Dios y que usted ha construido con ladrillos de adicción al alcohol, las cadenas de la amargura, el odio, la gritería, la falta de perdón, la brujería, la fornicación, el adulterio, etc. Jesús puede derribar nuestro muro de división y hacernos libres de la esclavitud del pecado. La buena noticia entonces es que Jesús puede darnos paz, porque no estamos en paz. San Agustín dijo lo siguiente. Escuche esta frase que dijo San Agustín. Es un pensamiento que me ha bendecido toda mi vida. San Agustín dijo: nuestras almas están agitadas, nuestras almas están intranquilas hasta que encontramos a Dios. Mi alma está agitada, mi alma está intranquila, está buscando desesperadamente la paz, pero solamente encontramos la paz hasta que encontramos al Señor. Entonces, la buena noticia es que Jesús puede darnos paz y podemos estar en paz con Dios y con nuestros semejantes. Pablo escribió referente a esto en Romanos capítulo 5 versículo 1. Él dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también escribiendo a los Gálatas, él dice que cuando tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, y el tercer elemento del fruto, o la tercera manifestación de ese fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, es la paz. Dice amor, gozo, paz. Luego dice paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, etc. Así que yo necesito acercarme a Dios si quiero estar en paz con Dios. Necesito ser humilde y necesito pedir perdón, porque el que se ha equivocado no es Dios, somos nosotros. Quiero decirle rápidamente en qué consiste el Evangelio para terminar. El Evangelio consiste en que Dios es santo, y porque Él es santo, Dios odia el pecado y debe condenar el pecado con justicia perfecta. El Padre aplastó a su Hijo Jesucristo en la cruz mientras Él cargaba su pecado y el mío. El Padre lo quebrantó con todo el peso de su ira para que usted hoy pueda estar en paz con Dios y ser verdaderamente feliz. Cuando Jesús experimentó el sufrimiento por todos sus pecados, Él estaba tomando su lugar y mi lugar en la cruz. Jesús se rebajó y murió en su lugar y mi lugar. Jesús pagó por completo nuestra deuda de maldad. ¿Por qué? Porque la suma de todos nuestros pecados es una deuda impagable que tenemos para con Dios. Y el único que la podía pagar era Jesús. Por esa razón el Padre nuestro dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces Jesús murió, pero también resucitó de entre los muertos, y eso significa la vindicación pública de Dios por su Hijo Jesucristo. Esto es una declaración pública de Dios para nosotros de que lo que hizo su Hijo en la cruz provee nuestra justificación. Y ustedes y yo sabemos que en el día 40 Jesús ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre en las alturas. Ahora, usted debe entender esto esta tarde. Yo no le estoy pidiendo que haga a Jesús el Señor de su vida, como muchos predicadores lo hacen. Muchos predicadores le dicen a las personas: tome una decisión por Jesucristo. Haga a Jesucristo esta tarde el Señor y Salvador de su vida. Y yo quiero aclararle que esta tarde no he venido para pedirle a usted que usted haga a Jesús el Señor de su vida. Yo quiero decirle a usted lo que dice la palabra en Hechos capítulo 2 verso 36. El Padre ya ha hecho a ese Jesús que ustedes han crucificado. El Padre ya lo hizo Señor y Cristo. Ningún mortal puede hacer a Jesús Señor de nada.
el Padre ha hecho a su Hijo el Señor de señores, el Rey de reyes, el dueño y amo absoluto de todo cuanto existe. El Padre ha exaltado a su Hijo hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y en el nombre de Jesús toda lengua confiese que Jesucristo y Dios ahora manda en todo lugar a todo hombre que se arrepienta de sus pecados. Hechos 17:30 dice eso. No solamente que Dios el Padre ha hecho a Jesús Señor y Cristo, sino que Dios manda ahora a todo hombre en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Que todo hombre se aparte de su equivocada manera de pensar y que comience a pensar en las verdades de Dios y a vivir conforme a ellas. Ahora usted se puede estar preguntando, ¿cómo puede hacer un hombre? ¿Cómo puedo hacer yo, un pecador, las obras de Dios? ¿Cómo puedo hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo vivir conforme a la verdad de Dios? La respuesta es creyendo en su Hijo Jesucristo. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Pero escúcheme bien, con la promesa del Evangelio también viene la advertencia del Evangelio. Si usted rechaza a Cristo esta tarde, y si usted continúa rechazando mañana a Jesús, y pasado mañana, y la siguiente semana, y usted continúa rechazando sistemáticamente a Jesucristo, la advertencia en Hebreos capítulo 10 es la siguiente: ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no hay otra esperanza sino una horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Romanos capítulo 2 versículo 5 dice: mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El Señor nos advierte que si seguimos rechazándolo una y otra vez, que si seguimos odiando al Hijo de Dios, dice Pablo a los romanos, más por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pero incluso hay otra advertencia más en el Evangelio, y es esta: aunque usted esta tarde profese a Cristo con su boca y se regocije con gran gozo, usted debe saber esto: incluso ese gozo puede ser engañoso. Así que usted necesita tener evidencias y frutos continuos de arrepentimiento en su vida. No se trata de que usted se alegre el día de hoy, o que usted comience a seguir a Jesús en el día de hoy, o que usted se arrepienta en el día de hoy, o que usted crea en el día de hoy, sino que usted continúe arrepintiéndose, continúe creyendo y creciendo en arrepentimiento y fe todos los días de su vida, hasta que Él le reciba en casa. Pero si eso no sucede, entonces usted no ha conocido a Cristo este día. El Evangelio no dice que usted debe mejorar o que debe ser una buena persona para entrar en el reino de los cielos. En ninguna parte de las Escrituras usted va a encontrar esa declaración. El Evangelio dice que para entrar al reino de los cielos usted debe nacer de nuevo. Y una característica de los que han nacido de nuevo es que viven un estilo de vida que corresponde a su fe en Cristo y no uno que lo contradice. ¿Qué debe hacer esta tarde? Si usted ha escuchado el Evangelio, si usted ha entendido este mensaje, si el Espíritu Santo le da la gracia esta tarde de comprender las palabras de Dios, como dice nuestro himno nacional, de comprender las palabras del que murió en la cruz, ¿qué debe hacer? Arrepiéntase de su pecado. Recuerde que la manera de reconciliarse con otra persona, la manera de reconciliarnos cuando un muro nos divide con otra persona o con Dios por causa de nuestro pecado, la manera es, número 1, ser humildes, y número 2, pedir perdón. Esta tarde yo le digo: arrepiéntase de su pecado. Antes de que se termine este día, vaya a un lugar tranquilo donde usted pueda hablar con Dios
y pedir perdón a Dios por sus pecados. Y dígale: Señor, yo quiero abandonar este pecado y quiero darle la espalda a mis pecados. Y quiero ahora poner, número 3, poner mi confianza en Jesús. Quiero creer que lo que hizo Jesús en la cruz, tomando mi lugar, es suficiente para el perdón de mis pecados y para mi salvación. Y por último, le recomiendo que busque una iglesia de sana doctrina y haga parte de la familia eterna de Dios. Muchas gracias por escucharnos.